El espiritismo y la juventud. La vida de los seres humanos, que es una sola, ha sido dividida en ciclos que comprenden la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Si bien todos estos ciclos representan una parte importante de la existencia, es necesario reconocer que la edad joven señala un periodo trascendente. Ateniéndonos al vigor y a la lucidez que se posee en esa etapa, resulta lógico suponer que tanto los problemas como las realizaciones, sean encarados con la misma seguridad de quien no se detiene ante los obstáculos, porque no ha conocido los fracasos. Asimismo, estos no hacen mella en los jóvenes, porque en muchos casos tienen la protección familiar, que cubre con holgura cualquier desaliento y, el hogar, es el refugio donde vuelven a sentirse fuertes después de una derrota. En esa época de la vida generalmente se tienen dos opciones, el trabajo o el estudio. Formarse un porvenir, no es el gran anhelo, porque con el amparo mencionado, la vida resulta fácil de sobrellevar y no existen experiencias que alerten sobre la posibilidad de factores adversos. Tienen fuerzas y las emplean para vivir. No obstante, la sabiduría de los padres resulta por momentos fastidiosa, debido a que ellos ya han transitado lo suficiente, como para llegar a la edad adulta y conocer las vicisitudes de todo orden que depara el pasaje terrenal. Quieren salvaguardar a sus hijos de un futuro sombrío y esos consejos parecen a los jóvenes letanías interminables que en oportunidades no alcanzan a definir, provocando más bien reacciones desagradables, al presumir que están siendo dirigidos en sus vidas, que estiman libre y única. Las incompatibilidades llegan apresuradamente a esa edad, llamada con fundamento día fácil, y la inexperiencia bien pronto hace sentir sus efectos a través de angustias, decepciones, contratiempos y en oportunidades, las claudicaciones de amigos, que desalientan. Empero, todo esto es fácil de sobrellevar, para quien no está todavía conflictuado por necesidades económicas, ni comprometido con un hogar, con hijos, sin tener problemas de dinero ni de vivienda, que habitualmente solucionan los padres. Sin embargo, es el mejor momento para que empiecen a elaborar su futuro por los dos senderos factibles de concretar, trabajo o estudio. En ciertas concentraciones urbanas, por las facilidades que se manifiestan, el estudio resulta accesible para todos los que tengan voluntad y predisposición. En cambio, otros prefieren el camino del trabajo, generalmente bajo dependencia, y de esa manera, empiezan a conocer algunas alternativas cotidianas. Afectos y desafectos, caracteres disímiles, situaciones encontradas que comienzan a conmoverlo y que lo alertan sobre la realidad, de la que habían permanecido al margen hasta ese momento. Las mismas dificultades afectan a quienes trabajan y estudian, a la vez. Llegan a identificar las pasiones humanas, las ambiciones, los egoísmos, las actitudes irreverentes, la exaltación del carácter y sufren, si no han sido convenientemente preparados para la vida, dentro de una sociedad netamente competitiva. Quienes encaran un estudio que ha de llevarles varios años, tienen menos posibilidades de contrariarse por la condición humana, por cuanto su dedicación al mismo no les permite acercarse plenamente a las tensiones que deben atravesar quienes enfrentan, de hecho, a la vida únicamente con el trabajo, y es más tarde, cuando toman realidad de las circunstancias que los transformarán, a veces, en personas introvertidas, para cubrirse del ataque externo. No obstante, quienes trabajan y estudian, por el hecho de ejercer una agotadora actividad, son menos proclives a los choques generacionales. De todos modos, al no existir problemas de salud que puedan perturbarles el futuro, y pese a los más dispares problemas que deben enfrentar, sus vidas tienen un ritmo casi siempre ágil, alegre y parejo. Pese a todo esto, algo les falta para poder franquear todas las etapas señaladas con la seguridad de cómo tienen que conducir el por seguridad de porvenir.
La vida puede ser larga o corta, pero para enfrentarla se necesita una entereza que no alcanza a cubrir el dinero o la fama. Algo existe que puede llegar en cualquier momento a jóvenes o adultos, y es la muerte. ¿Están preparados para encararla? Porque el plazo no es el mismo para todos. ¿Qué es lo que limita la permanencia viviente? La muerte, habitualmente no atemoriza a los jóvenes, porque se sienten muy lejos de ella. Sin embargo, con el conocimiento del por qué están en este mundo, llegarían a definir que el temor o la angustia son malos consejeros y que la muerte es una circunstancia igual al nacer. Nadie escapa a esta regla general. Si nuestra existencia tiene una razón fundamental, no debemos desconocerla, porque, en definitiva, puede acarrearnos sufrimientos el ignorarla. Es de lamentar que ello ocurra. Habría que conocer que no todo el conocimiento debe ser material, el espiritual se manifiesta paralelo y es necesario para lograr el equilibrio emocional de la vida. Existen algunas personas que permanecen parte de su trayectoria obnubilados, pensando que en algún momento tendrán que morir, como hecho trascendente de su pasaje terrenal. Este conocimiento forma parte del patrimonio espiritual de la escuela científica Basilio y lo ofrece a todos, para que adecúen sus actividades con el sentido exacto del porqué de la encarnación, o sea la vida misma, que les facilitará su adaptación durante toda su existencia. Además, el conocer que estamos expuestos a mortificaciones y sugerencias de un mundo etéreo que convive en nuestro alrededor, obliga a precavernos para evadir sus influencias perniciosas. Lastimosamente, es la juventud quien recibe en una proporción mayor ese ataque despiadado. Por su plenitud, es fácilmente conducida por insinuaciones espirituales negativas que tratarán de desviarla de la meta fijada, ya sea esta estudio o trabajo. Las buenas intenciones serán prontamente anuladas y una extraña rebeldía hacia el mundo comenzará a manifestarse, pretextando no ser comprendidos. Los padres no podrán entender el giro que ha tomado la conducta de sus hijos y por más prevenciones que les formulen, todo será en vano. Habrá quienes dejen su trabajo, sus estudios, y se abandonen como si todo estuviera perdido y la vida no esbozará para ellos ningún valor representativo. Ideas extrañas surcarán sus mentes y no sería raro que un abatimiento total y una inclinación hacia placeres morbosos los acuciara. Resulta, que, con desviar a la juventud de la meta fijada, se obtienen resultados espirituales porque se altera su conducta. El hogar que ellos integran perderá su equilibrada armonía, el nerviosismo arrebatará la tranquilidad que debe existir para poder convivir en familia, y el caos invadirá todas las posibilidades de escape. De nada valdrá la firmeza o bonomía de los padres. Enceguecidos, no prestarán atención. Se habrán logrado las metas que sostienen los espíritus que se deleitan con provocar el desorden, eliminando la paz. Nada detiene a estos equivocados espíritus en su acción. Todo tiene un límite, pero hay que conocer los argumentos mediante los cuales se consigue poner un freno a sus malvadas apetencias. En primer término, los seres humanos debieran aprender a vivir. Aprender a vivir no significa lograr experiencia material solamente, sino adquirir la espiritual. Así comprenderíamos que no debemos hablar mal, pensar mal, ni hacer el mal, porque todo ello moviliza pensamientos que van a herir a nuestros semejantes. Además, con ello instigamos a esos mismos espíritus que nos agreden por las percepciones malsanas de otros seres. Otra de las causales de males mayores lo representa la envidia, debilidad casi permanente en el mundo. Se envidia todo lo ajeno, porque en ese estado no alcanzamos a reconocer las bondades de nuestra vida, tal vez sin lujos superfluos, pero con una calidez que nos facilita un grupo familiar unido y amable. Otras veces, por resentimientos que crecen desde la infancia, envidiamos lo que no creemos tener. Y de este modo, con la intención aviesa sola
ofrecemos un magnífico caldo de cultivo al elemento etéreo que se apoya en las debilidades humanas, para desarrollar su acción y acometer sobre todos en particular, aprovechando que, por su desconocimiento de la vida espiritual, resultan fácil presa para sus designios. Lo importante. Todo mal pensamiento se canaliza y activa hacia ese elemento espiritual del error que se ensaña despiadadamente. Todo buen pensamiento se canaliza hacia el bien, permite en ese estado, que espíritus evolucionados nos acompañen permanentemente y con ellos, la bien ganada libertad de acción y desenvolvimiento lógico. La juventud, por su inexperiencia de la seisda espiritual, con el entusiasmo, las rebeldías y los cuestionamientos propios de la edad, resulta de fácil utilización por parte del elemento etéreo, perturbador en todos los órdenes, y en esa etapa de la existencia adolescente se aprovechan de su vitalidad, siendo los primeros en organizar actos de protesta, pandillas, etc., porque sus tensiones son fácilmente manejables desde el más allá. También son aprovechables de manera elemental, para imbuirlos en una sensualidad que en oportunidades no tiene límites, donde dispersan sus mejores esfuerzos y finalmente caen, atrapados en una voluptuosidad pervertida, que no es rescatada a tiempo, puede traer futuros perjuicios para su salud mental y física. Por supuesto que, no toda la juventud atraviesa por problemas como los mencionados. Existen diversos factores, tales como el sentido común que ponga el joven en las determinaciones de su vivir, el razonamiento que emplee, la voluntad de encauzarse dentro de un accionar con ecuanimidad, etc. Todo esto, que representa la libre determinación del ser, hace que esos espíritus que acechan en el error, no puedan atraparlos, porque están inspirados en el bien. Otro de los problemas que deben enfrentar los jóvenes en su lucha por la vida, es cuando el seno del hogar en que convive, representa un semillero de malos ejemplos y desatinos, influyendo en una formación tergiversada. Frente a esto, la historia de la humanidad relata ejemplos ilustres de hijos con conducta intachable, dentro de un hogar de horror. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que, con frecuencia, los hogares se preocupan por una formación digna y moderada, no siendo siempre positivas las actitudes que asumen sus hijos. El clima y la moral familiar, pueden aportar su cuota en el proceso, aunque no siempre con éxito, si el espíritu del hijo no es proclive a una recuperación de valores. Todos los ejemplos citados, tienen su explicación en lo que antes se expresó. Depende de los embates espirituales que se soporten, provenientes de ese mundo invisible, que tanto gusta perjudicarnos. Debemos reconocer, asimismo, que la adolescencia representa un periodo crítico y una edad de transición. Toda prudencia es poca para identificarse con ella. Una flexibilidad generosa podrá ofrecer mejores frutos que las actitudes airadas. Un pensamiento de amor podrá más que las reprimendas ácidas. Pero por sobre todo lo dicho, la necesaria orientación espiritual, será el factor de cuyos valores se podrá forjar un futuro promisoro si reconocemos que nuestra juventud será mañana, la que en su edad adulta comprenda que, por sobre los factores humanos, gravitan encendidas pasiones espirituales que utilizan a la humanidad para que, en el desorden, se destruyan los sentimientos que podrán hacer, en un futuro no muy lejano, el mundo de paz y amor que todos soñamos para las nuevas generaciones. En esta espera, la Escuela Científica Basilio aporta el estudio que determina una avanzada en el conocimiento de la vida del espíritu, para que en todas las etapas de la existencia material, quienes habitamos este planeta sepamos que estamos permanentemente conmocionados por entidades etéreas que desean nuestra destrucción, pero que también lo estamos por espíritus del bien que nos apoyan en nuestros deseos de superación, que nos protegen, siempre que nuestras intenciones sean honestas. Nuestros pensamientos sanos y nuestras decisiones fraternas.
Los esparcimientos desmedidos y tomados como único fin en la juventud, son alentados y mantenidos tanto por grupos espirituales equivocados como sus cómplices, los seres humanos que encuentran en ello pingüis ganancias en su explotación. Como saldo negativo, queda el tiempo perdido y la salud resentida. Resulta relativamente fácil a la acción espiritual dominante, influir sobre las mentes juveniles para logros políticos, inmorales o sectarios. Ello se lo facilita el descontrol y desconocimiento que los jóvenes tienen de su mediumnidad. Si te gusta este canal, puedes dejarnos tus comentarios, realizar sugerencias, y acompañarnos a seguir evolucionando fraternalmente. Paz profunda.